Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo proyecto que tenemos. Yo, Ari Brito, fundador de Análogos, y Monse Linares, que tiene su proyecto de Nefrópata. Co-creadora de Nefrópata. Y bueno, quisimos un día... Bueno, ella me había comentado hace mucho tiempo que deberíamos de hacer un podcast, y yo como que le dije que sí, pero nunca nos pusimos de acuerdo. Y hasta que yo tuve mi experiencia en mi primer podcast y me gustó mucho y como que ya me puse las pilas. Yo no tengo podcast, nunca he ido a un podcast, pero soy fan de Roberto Martínez. No, y además tú tienes tu canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube, soy paciente renal, estoy esperando un trasplante y ahí comparto mi experiencia. Sí. Para que me vayan a ver también. Sí, y bueno, nosotros dos nos conocimos en la carrera de Sociología. Estudiamos en la UAM Xochimilco y pues nada, este proyecto tiene como propósito hablar de todo, pero desde una perspectiva sociológica y personal, ¿no? O sea, como juntar un poco de ambas cosas. Creo que es como una plática entre amigos, o sea, como que siempre hemos tenido como pláticas muy interesantes y que creímos que, o sea, al grabarlas a alguien le podrían interesar, ¿no? Entonces, pues solo es esto. Aquí no hay cabida a errores, nadie tiene la razón, nadie gana, nadie pierde. O sea, solo es una plática de amigos, compartiendo ideas. Obviamente tenemos una visión sociológica porque estudiamos sociología. Entonces, pues, algo hay de eso. Sí. ¿No? Y pues nada, hoy, bueno, decidimos llamarlo una extrovertida habla con un introvertido porque yo soy sumamente introvertido. ¡Híjole! Bueno, cuando nos conocimos, más bien, yo era demasiado introvertido. Ya ahorita ya no tanto. Yo también era introvertida. No, hombre. y ella es muy extrovertida. Entonces, pues eso, ¿no? Eso está padre. Sí. O sea, lo padre es que compaginamos bien, pues. Sí. A pesar de que somos diferentes personalidades, compaginamos bien. Sí. Entonces, pues nada, el día de hoy tenemos pensado hablar de por qué estudiar sociología. Como que había muchos temas, no sabíamos cuál empezar y pensamos inicialmente en ¿para qué sirve la sociología? ¿Para qué sirve un sociólogo? ¿Para qué sirve un sociólogo? Más que la sociología. Ajá. Pero siento que se exige como una respuesta más técnica y menos personal, ¿no? Claro, porque aparte estudiar sociología no garantiza que seas sociólogo, también, ¿no? O sea, no desarrolla la visión sociológica. O sea, el estudiar sociología no te hace desarrollar una visión sociológica necesariamente, ¿no? Ni un pensamiento crítico, o sea... Sí, como que puedes estudiar, o sea, tú puedes estudiar lo que quieras y al final no ser eso. Esa era un poco la discusión. Entonces dijimos que la pregunta más bien debería ser ¿por qué estudiar sociología? ¿No? O sea, sí. Y queremos contar un poco de nuestras pues sí, de por qué nosotros estudiamos filosofía. Sociología, perdón, es que a mí sí me gusta la filosofía. Sí, a mí también. Por ahí dicen que, o sea, cualquier buen sociólogo necesita conocimientos de filosofía. Sí, definitivamente. También. Pero bueno, ¿qué quieres comentar? ¿Por qué estudié sociología? Es que yo soy un cliché. Yo en primero de secundaria tuve un maestro sociólogo de la UNAM. Yo estudié como en muchas escuelas durante toda mi vida y estuve medio ciclo escolar en un colegio, en el Justo Sierra de Aragón, por si lo conocen. Y saludos. Yo ahí tuve un maestro que me daba la materia de tutoría. No sé si a ti te tocó el nuevo plan de estudios. Bueno, yo soy más grande que Ari, como por 3 años. 3 años. Claro. Los que son de mi edad, les ha de haber tocado, o sea, cuando entraron a la secundaria hubo una reestructuración del plan de estudios y llevábamos una materia que se llamaba tutoría y otra que se llamaba estatal. No, hombre, no, a mí no me tocó en absoluto. ¿No te tocó? Bueno. Yo creo que es más bien como
¿Se cambió como por formación cívica y ética? ¿O tú llevabas eso? No, yo llevaba cívica. Bueno. O sea, llevamos, con este nuevo plan se redujeron las materias. Y en estatal llevábamos o sea, era estatal y se llamaba Aprender a Aprender. Y entonces te daban como pues, clases tipo de metodología y tal, ¿no? Y en la de tutoría, en mi experiencia en todas las escuelas que estuve, era como diferente, como que cada escuela elegía qué darte en tutoría, ¿no? Y entonces en este colegio en el que yo estuve, el que me daba clases de tutoría era un sociólogo y él, o sea, como que siempre hacía como actividades como muy fuera de lo común, ¿sabes? Nos explicaba como movimientos sociales, pero, o sea... Como era muy didáctico. Era muy didáctico, exactamente, y nos ponía películas y nos explicaba muchas cosas. Y en alguna ocasión nos comentó que él era sociólogo y tal. Y yo nunca había escuchado la palabra sociología. O sea, en mi vida había escuchado la palabra sociología. La primera vez que yo lo escuché pensé que había dicho psicología, como todo el mundo confunde. Tú estudias a las personas. Ay, entonces ¿cuándo me das consulta? ¿No? Ajá. Sí. Entonces yo me acerqué a él y le dije que había estudiado y tal. Entonces él me recomendó que leyera un libro que se llama... ¿Qué hace un sociólogo? No me acuerdo, ¿tú te acuerdas del autor? Bueno, si me acuerdo ahorita les digo. Y me platicó que él había estudiado y tal, y me empezó a platicar como más de la carrera, y ahí dije, yo quiero estudiar sociología, ¿no? Y ya, o sea, conforme fue avanzando, pues, la vida, yo tenía muy metida esa idea. Entonces empezaba a buscar qué era la sociología, y empecé a leer como cositas que ves en internet sobre la sociología y tal, y mientras iba avanzando como esta onda, yo dije, o sea, sí, o sea, yo quiero estudiar sociología. En la prepa dudé y dije, voy a estudiar química. O sea, pero entonces desde la secundaria ya habías escuchado. Desde primero de secundaria. Órale, y yo, o sea, deja tú escuchar la sociología, decidí estudiar sociología. Eso está muy intenso. Sí, ¿no? Sí, ajá. En la prepa dudé, dije, ¿y si estudio química? ¿No? Porque yo también era buena para química y tal, y la física. Y después dije, no, a ver, yo misma, dije, no, o sea, llevo casi 6 años como aprendiendo, o sea, cosas de... que obviamente leía cosas que no entendía y decía, no, pues esto ¿qué? ¿No? Algo que yo entienda. Entonces... pues sí, o sea, así pasó y de hecho hice examen solo para sociología. ¿Y aplicaste en la UNAM? Apliqué en la UNAM y en la UAM, pero la verdad es que yo tuve una maestra, un saludo a mi maestra Lucía de historia. Ella estudió en la UAM Iztapalapa y ella me dijo, métete a las clases a ver las clases si te gustan, ¿no? Y tal. Ajá. Y yo fui a una clase en la UAM Iztapalapa. Y fui a una clase en la Facultad de Políticas en la UNAM. Y no, o sea, la de Políticas era como, pues, ¿qué? O sea, ¿qué es esto, no? Y en la UAM Iztapalapa era un poco más de la onda de mi profe, como que más dinámico. ¿No? Ajá, un poco más, no como en la UAM Xochimilco, sí, pero sí un poco más horizontal, la onda más dinámica, más propositiva y tal. Y entonces yo tenía como más la idea de la UAM Iztapalapa al principio, y después mi tía me dijo, no, ¿por qué no aquí en Xochimilco investigas si hay? Porque te queda más cerca. Sí. ¿No? Entonces dije, pues va, y entonces hice el examen a la UNAM. Pedían 89 aciertos según yo, en el folleto que te daban. Sí. Tuve 91 aciertos y pedían 93. Y no me quedé. Me quedé. Y ya en la UAM hice el examen y en la primera vuelta me quedé y ya entré. Interesante. Sí. Yo, ¿cómo fue que decidí estudiar sociología? No sé, la verdad. O sea, yo siempre hablo de que en mi familia siempre estuvimos muy acostumbrados como a... O sea, había mucho flujo de información de muchas cosas por mi casa, ¿no? O sea, conocíamos casos de personas que tenían problemas familiares u hospedábamos, por ejemplo, a personas que
que a lo mejor venían de otro estado y venían al hospital o algo por el estilo y se quedaban a dormir en nuestra casa. Nosotros también viajábamos mucho, íbamos a comunidades indígenas. Bueno, hemos llegado a ir a comunidades y pues como que todo eso siempre fue mi ambiente de niño. Y entonces a mí me gustaba mucho todo eso, ¿no? Todo lo que tenía que ver con relacionarme con otra gente y ver sus problemas y Lo tenías como muy normalizado, ¿no? Sí, como que lo tenía muy normalizado. De ayudar, apoyar. Ajá, sí, justo, pero además sentía una pasión por hacerlo, ¿sabes? No era como que sí. Es parte de mi vida, Ajá, ¿no? okay. Sino que a mí me gustaba muchísimo. Sí, claro. Y cuando yo creo que, o sea, yo antes decía que quería estudiar ingeniería, pero pues, o sea, qué bueno que lo... o sea, sí, pasó algo en mi vida que no sé por qué, pero me hizo como switch. Sobre todo toda la etapa de la adolescencia, ¿no? O sea, como que todo ese momento como que cambió mi mente. Y después ingresando a la prepa, yo estudié en un bachilleres. Y en el bachilleres pasaron dos cosas. Una, varios de mis amigos o compañeros como que se iban saliendo pues del bachilleres o no terminaban por alguna razón. Y eso a mí me preocupaba, ¿no? O sea, como que yo decía, no manches, o sea, de por sí tenemos no tenemos una buena educación. No, y mala reputación. Sí, reputación y lo que sea, ¿no? Pero, y encima, o sea, como que tenemos estos problemas, o sea, como que muchos nos enfrentamos a problemas que no nos permiten seguir estudiando, ¿no? Entonces, eso era una cosa que me daba muchas vueltas en la cabeza. Eso por un lado, pero por otro lado también, eso yo creo que nunca nadie lo supo, pero me gustaba mucho una carrera que se llamaba Estructura Socioeconómica de México, creo que se llamaba, ESEM. Y ahí, o sea, el bacho era... Ay, como la especialidad. No, era una materia. Ok. Sí, era una materia, ESEM, y veíamos como todos estos temas. Y había un profesor en especial que no daba como muchas clases. O sea, como que no daba clase él, como que explicaba algo súper rápido. No daba cátedra. Ajá, y teníamos que leer básicamente en la clase, pero todo lo que yo leía me gustaba mucho, ¿no? Y hacíamos resúmenes y todo eso, y como que de ahí se me quedó como todo ese gusto por las condiciones sociales y todo eso. Entonces, cuando salgo de la prepa, yo dije, tengo que hacer algo para cambiar mi realidad, ¿no? O sea, como que tenía esa ambición, siempre he tenido esa ambición como de transformar la forma en cómo vivimos, cómo pensamos, mejorar. Y estudié, y los exámenes estos de orientación vocacional nunca me sirvieron de nada, porque siempre, o sea, me decían que podía, o sea, como que no me orientaron en nada, pues. Puedes hacer todo lo que tú quieras, resultado, sí. Barbie, sé lo que quieras hacer. Y voy a hacer un paréntesis aquí para decir, amigos, Ari, lo que haga, lo hace bien. O sea, eso lo voy a quitar. No, es que no es cierto. Cualquier cosa que tú te propongas aprender, pero a ver, si tú lo decides hacer, sí. Sale. Sí, sale. ¿Sabes? O sea... Sí, o sea, soy una persona bastante curiosa. Sí. Y curiosa en cosas que no son... yo también soy curiosa, pero que no son... a mí no me salen bien las cosas, ¿sabes? Sí. No, pero yo creo que sí hay cosas en las que no soy bueno. Definitivamente hay muchas cosas en las que no soy bueno. Pero sí hay muchas otras cosas en las que... Pero no decides hacerlas. Tal vez, no lo sé. Pero bueno, el punto es que... como que dije... Eso, ¿no? Tengo que hacer algo por estas cosas que estamos viviendo. Además de que mi familia, pues, también, ¿no? Siempre ha tenido problemas económicos y cosas así, ¿no? Y yo todavía estudiando como una familia promedio. Como una familia promedio en Latinoamérica, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí. Y entonces dije, tengo que hacer algo, voy a hacer algo. Y me puse a estudiar como los planes de estudio. Yo hasta ese momento no sabía nada de sociología, nada, hasta que vi una carrera que se llamaba así en los planes de estudio, y para ese momento yo ya vivía cerca de la UAM Xochimilco. Okay. Entonces apliqué a esa,
jamás había entrado a la UAM Xochimilco tampoco. Cuando yo apliqué, yo veía que todos ya conocían la universidad más o menos, y yo decía, ¿qué onda, no? O sea... No, yo tampoco. Fíjate que, bueno, el tiempo que viví con la familia de mi mejor amiga, tienen una persona que trabaja con ellos, Don Lobito, le dicen, y sus hijos estudiaban en la UAM Xochimilco. Y yo cuando les dije que iba a aplicar, él me dijo, ay, está súper bonita. Yo nunca había entrado. Y ya ves que te registras por teléfono, sí, por internet. Incluso subes tu foto, o sea, no tenías a nada que ir. Y en cambio en la UNAM... Sí, el proceso es muy diferente. Es súper diferente. Si quieren, ahorita platicamos, pero es súper diferente. Sí. Y entonces yo nunca había entrado a la UAM Xochimilco y él me decía, es que está bien bonita, hija. No, yo me enamoré de esa universidad y no sé qué. Y entonces ahí como que decía, bueno, entonces no elegí tan mal, ¿no? Elegí o sea, mal. ajá, sí. Porque pero pues, ya cuando estudié en la carrera me di cuenta que no elegí en absoluto mal. O sea, yo creo que fue una gran carrera y una gran universidad. Obviamente, como en todos lados, hay cosas que criticar, pero yo creo que aprendí demasiado. Y pero bueno, lejos de cómo fue nuestro camino hacia la sociología, ¿por qué crees que es importante? O sea, no porque decidiste, ¿no? Sino porque crees que es importante. A ver, es que yo siento que, al menos aquí en Latinoamérica, sí necesitamos, o sea, pareciera que no, porque en Latinoamérica lo que buscamos es ganar dinero, ¿no? Alguna carrera que te facilite ganar dinero, ¿no? Sí. Y no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que cuando yo dije que iba a estudiar sociología, lo primero que me dijeron es, ¿y de qué vas a trabajar? Te vas a morir de hambre. Sí. No, pues ya veré. El clasiquísimo. Vendo quesadillas, no sé, ¿no? Pues ahí veré. Y guiándonos por ese pensamiento, pareciera que estudiar sociología no sirve para nada. Pero justamente por eso es que necesitamos más visión sociológica, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, yo siento que estudiar sociología para mí, me sirvió para abrir como ese tipo de pensamiento, ¿no? Es que no sé cómo llamarlo, pero ese tipo de pensamiento en donde tú vives la vida y vives lo que ya está dado, como ya está dado. No lo cuestionas. Las cosas son porque así deben de ser. Justamente, y no sabes de dónde vino, no sé si has escuchado alguna vez a Yokoi Kenji. No. Bueno, es un colombo japonés que da como cátedras, él es colombiano y japonés, entonces tiene las dos culturas como mezcladas, y entonces él va a Japón y enseña cosas que tienen que aprender los japoneses de Colombia, y en Colombia lo que tienen que aprender los colombianos de Japón, ¿no? Entonces a mí me dio risa un ejemplo que, es que mi tía es fan de él, entonces yo cuando ella lo ve, yo lo escucho, y me dio mucha risa. Un ejemplo que él da, que dice, es que mi mamá, cuando hacía pescado, cortaba la cabeza y la cola y lo ponía en el sartén, así, ¿no? Y que entonces a él un día le dio curiosidad, le dijo, oye mamá, ¿por qué? Pues es que así lo hacía tu abuela. Entonces fue con la abuela y le dijo, oye abuela, ¿por qué? No, pues es que así lo hacía tu bisabuela. Entonces como investigando, resulta que la bisabuela tenía un sartén así, pequeño, que no le cabía el pescado completo, y entonces cortaba la cabeza y la cola, y pues la mamá y la abuelita y la mamá lo siguieron haciendo así porque así se lo enseñaron, ¿no? O así lo vivieron. Como por tradición. Y justo es algo que pasa en la sociedad, o sea, lo haces así porque así está dado, porque así te lo enseñaron, ¿no? No sabes de dónde vino, no sabes por qué es así, pero es así y lo haces. Y creo que la sociología nos abre mucho ese pensamiento de ver las estructuras, por ejemplo, las estructuras, de identificar los sistemas, cómo funcionan, por qué la gente es así, o sea, todo el contexto. Por aquí dice mi nota, Wright Mills, dice que la sociología trata de enlazar el contexto, la biografía de la persona con la historia, o sea, el pasado, y con el contexto que está viviendo ahorita. Sí, ¿no? Totalmente. Justo es eso, y sirve para saber de dónde venimos y a dónde vamos.
Sí, ¿no? definitivamente. Y proponer también. ¿De dónde venimos, en dónde estamos y a dónde vamos? Justo, ¿no? Y que puedas proponer también, ¿no? O sea, sí, ya vi que en el pasado mi abuela cortaba así el pescado y mi mamá así, pero si yo ya estoy viendo que no sirve de nada cortar así el pescado y que ya tengo un sartén así de grande, pues Claro. lo pongo completo, ¿no? O sea, de proponer esta transformación, Sí. ¿no? Sí, definitivamente. Creo que la sociología, precisamente, y como dice Wright Mills en el texto, en su texto de la imaginación sociológica, es eso, ¿no? Que nos relacionemos como individuos con toda la historia y con toda la estructura social. Y está padre eso, ¿no? Porque es establecer vínculos. Sí, claro. Establecer vínculos personales, pero no solamente a nivel físico, sino Claro. también en la imaginación, ¿no? O sea, que tu mente pueda procesar la información de distinta forma, obviamente con todo un conocimiento que lo respalde. Entonces es muy importante. Por mi parte, yo creo que justamente ahora que te comentaba que fue en el bachiller, es como que me fui perfilando más para estudiar sociología. Gané un concurso teníamos que escribir un ensayo. Este señor siempre gana, siempre gana todo. No, porque no gané el lugar interplantel. Ah, Gané el primer lugar plantel. pero ganaste algo. Sí, justo. Lo último que yo gané fue una medalla. Gané la computadora, la laptop, con la que estuve toda la universidad. Wow, Eso qué padre. La verdad, está muy padre. Wow, qué padre. Pero bueno, ahí cité a un autor que se llama Pablo Ruiz Nápoles, porque el ensayo tenía que ser como, ¿qué puedo hacer para mejorar a mi país? Y él decía que hay muchos problemas en nuestro país, muchísimos, ¿no? Y hace una lista como de los más generales según, pero aún así son, bueno, y dice: es una larga lista de problemas que incluye la pobreza, el desempleo, el comercio informal, diversas formas de delincuencia, el narcotráfico, el contrabando, la emigración de mexicanos a Estados Unidos, la fuga de capitales, la corrupción, la contaminación y la destrucción del medio ambiente, la impunidad, los homicidios sin resolver, los levantamientos populares, el caciquismo entre los más destacados, ¿no? Entonces como que Ruiz Nápoles hace como que ve de forma general cuáles son los problemas que hay en México, y como que esta cita siempre ha estado en mi mente, ¿no? Como que siempre que voy a escribir, esta cita está en mi mente, porque cuando yo estudié sociología dije, tengo que estudiar sociología para cambiar estos problemas. Y creo que la sociología es importante porque te da las herramientas para transformar estos elementos. Justo. Y yo siempre he tenido como esa pasión, y en verdad cada vez que iba estudiando y cada vez que iba descubriendo más y más y más, me daba cuenta que habían muchos más elementos, tanto teóricos como prácticos, que nos daban las herramientas para transformar nuestra realidad social. Y creo que por eso es importante, porque en un país como en México, o sea, como aterrizándolo muy en nuestro contexto, en un país como México, que ni está en la gloria, pero tampoco está como en la completa miseria, sin embargo, hay muchos problemas estructurales. Sí. O sea, a diferencia de otros países que son problemas que están como por encima, o sea, que no son problemas estructurales, que no son problemas como de mucha historia, o de organización social, sino contextuales. Aquí en México sí, como que todos estos problemas tienen una gran carga histórica, y que debemos de transformarlo. Y obviamente, conforme fui creciendo, me di cuenta que no solamente es en México, ¿no? O sea, Latinoamérica y el resto del mundo. Pero yo hago lo que puedo donde estoy para transformar esas cosas. Justamente. Me acordé ahorita del meme de Peter, me voy a ir de Latinoamérica. ¿No qué? Vámonos de Latinoamérica, Peter, yo la quiero cambiar. Sí, exacto, sí, justo. Justamente. Justamente es eso, ¿no? O sea, mi deseo al estudiar sociología es como transformar estos elementos. Sí. Esta cita de Ruiz Nápoles en algún momento pueda ser otra, ¿no? Y que no es fácil.
Ajá, no es en fácil. absoluto no Me es acuerdo fácil. mucho que un profesor que tuve, Callejas, nos decía como la labor del sociólogo es causar angustia, ¿no? Ajá, sí. Y yo le decía, ¿pero por qué? O sea, se supone que nosotros vamos a transformar, ¿no? Sí. Vamos a transformar formas de hacer las cosas, formas de pensamiento y así. Y me decía, sí, pero para hacerlo tienes que abrir la visión de las personas. Y obviamente cuando o sea, cuando empiezas como a leer y por ejemplo, empiezas a ver que nuestro sistema educativo es un sistema colonial que no se ha transformado Sí. hace 300 años. Sí, que ha tenido muchas reformas, pero que en esencia no se ha transformado. O sea, que sigue la misma estructura, ¿no? Sí. Entonces te impacta, ¿no? Y dices, chale, ¿no? Chale. Sí, es muy chale. Un big chale. Y por ejemplo, ahorita que el meme de. Ay, ¿cómo va el meme? El de Bruce Banner, de que el sistema de salud colapsando. Y ese es mi secreto, siempre he estado colapsando. Y o sea, pareciera un meme, pero si lo ves, o sea, nosotros como sociólogos lo ves y dices. Es que la estructura está fallando, y es que la corrupción, y es que... Sí, ¿no? Como que hay tantos elementos. Los directivos, ¿no? Y entonces tú te empiezas a dar cuenta y empiezas... Pues no sé si tú te angusties, pero yo al menos yo sí me angustio. Yo sí me angustio mucho. ¿No? Y empieza esta ansiedad de ¿por qué está todo tan mal? O sea, empiezas a entrar en pánico. Entonces obviamente si tú quieres que haya una transformación, no lo puedes hacer solo, ¿no? Necesitas... Sí, necesitas una comunidad. Una comunidad, un trabajo colectivo y tal. Entonces, obviamente, siento yo que el trabajo del sociólogo es como abrir los ojos a la comunidad para poder lograr un... Y obviamente, si tú te angustias, pues obviamente si le abres, o sea, le dices, ay, mira, esto está bien gacho a alguien más. Como en la caverna, como el mito de la caverna. Como el mito de la caverna. ¿No? Sí. Que le vienes a alguien y... Que ellos piensan que es una cosa, pero... Ajá, o sea, que ves que son las sombras en realidad, ¿no? Y entonces alguien, digamos el sociólogo, ya muy yo, ¡ay! Salimos de la caverna, bueno, sales de la caverna y obviamente pues ya ves que Platón dice que te deslumbra la luz y tal, ¿no? Entonces tú regresas por alguien, pues tú ya viste, o sea, tú ya viste lo que hay afuera de la caverna, viste que las sombras no eran lo que tú pensabas que era lo real, ¿no? O lo único. Entonces vienes por tu compañero que tal vez ni siquiera quiere salir de la caverna, lo sacas y obviamente ve, ¿no? Y entonces estás viviendo en una caverna y sales como a la inmensidad. Yo la verdad sí tengo un problema con esa perspectiva porque, o sea, fíjate, sí, no sé quién dice que la sociología es una ciencia que incomoda. No recuerdo quién es, pero bueno, por ahí va este asunto, ¿no? Y cuando mencionaste el mito de la caverna, yo creo que el sociólogo peca mucho de tachar a la sociedad de ignorante. O sea, como que ignora sus problemas, ¿sabes? Yo creo que todos conocen bien cuáles son sus problemas, pero no los quiere... O sea, por un lado estoy de acuerdo, pero por otro lado no. O sea, estoy de acuerdo en que la sociología debe incomodar, pero no creo que ellos no sepan cuáles son sus problemas. ¿Crees que sea como un tipo de negación? Es un tipo de negación, claro. No sé. O sea, desde como yo lo veo, es un tipo de negación. Y no negación porque no lo quieran ver, sino porque no saben cómo resolverlo, ¿sabes? Pero no es que no conozcan sus problemas, conocen muy bien sus problemas. Y al respecto, creo que algo que ignoramos mucho yo creo que hemos ignorado mucho a Comte. Para los que no sepan, el padre de la sociología, o quien dio origen al menos al concepto. Se llama Auguste Comte, era un francés, y como que no sabemos mucho de él, ¿no? Como que nada más no sabemos la ley de los 3 estados y ya. Pero bueno, el punto es que él escribe en un texto o sea, él como que divide a la sociedad en 3 partes, ¿no? Y dice que unos son la sociedad civil, unos son los políticos,
y por otra parte están lo que él llama publicistas, ¿no? Entonces dice que los publicistas en realidad son los sociólogos, o sea, los que van a hacer el ejercicio de la sociología o de la política positiva, como le llamaba. Entonces, algo que es muy interesante es que él decía, la sociedad civil conoce muy bien sus problemas, o sea, no necesitan a nadie que les diga cuáles son sus problemas. Sí, claro. Y además sería insultante decirle cuál es su problema y cuáles no son sus problemas, ¿no? Ellos conocen muy bien cuáles son sus problemas. Y los políticos, el problema de los políticos es que están tan ocupados en la vida práctica que no se dan el tiempo de detener y pensar teóricamente para solucionar los problemas, ¿no? Entonces dice, ahí es donde entran los publicistas, que más que la figura de sociólogo, yo creo que él tenía más en mente lo que actualmente llamamos politólogo, ¿no? Ok. Pero como él inició con la sociología. Sí, claro. Como que él tenía la idea de que el sociólogo debía ser ese vínculo entre la sociedad civil y entre el Estado, ¿no? O sea, porque la sociedad civil sabe qué es lo que necesita, el Estado tiene los medios para cumplirlo y el político solamente tiene que proponer la forma en cómo solucionar los problemas que ellos tienen, ¿no? Entonces yo creo que eso cambia la perspectiva del sociólogo que rescata a las personas de la cueva, sino más bien es una persona que se dedica a escuchar las demandas de la sociedad, se dedica a escuchar los problemas que ellos saben que tienen y más bien se dedica a proponer la mejor forma y la forma adecuada para llevar esos medios a mejor... Sí, entendí muy bien tu punto. De hecho, hoy me acordé de un ejemplo que nos dio Bartra en Rural, que él nos hablaba mucho de eso, fíjate, porque me decía, a veces pecamos de orgullosos, él nos decía, a veces pecamos de orgullosos, todos, bueno, muchas veces pecamos de orgullosos, pero, o sea, no nada más los sociólogos, sino cualquier científico, ¿no? Y él nos platicaba un ejemplo de unos agrónomos que fueron a una comunidad de agricultores en donde tenían un problema o sea, que el fertilizante que usaban actuaba muy lento. Y entonces llegaron los agrónomos así como que, sí, les vamos a hacer un fertilizante, no sé qué. Entonces les dieron el fertilizante, se los llevaron y les explicaron cómo usarlo y tal, y se fueron. Y entonces cuando regresan como a la segunda visita, no sé cómo se llame, pero como que a darle seguimiento, no sé, al problema, se dieron cuenta que los agrónomos ya no usaban el fertilizante y pues hablaban con las personas y tal, y les dijeron, es que no, tu fertilizante me saca ronchas, me intoxiqué y tal, ¿no? Solucionaban el problema pero creaban otro, ¿no? Pero justo, o sea, pero pasaba, pero decían, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo lo usas? No sé qué, ¿no? Entonces que el agrónomo agarraba y decía, así. Y entonces el agricultor agarraba y decía, así, ¿no? Entonces el agrónomo decía, ¿y tu tarjeta de protección? ¿Y tú no sé qué, no? O sea, le resolvió el problema desde el contexto del agrónomo, no desde el contexto, justo del agricultor. Justo, entonces ahorita todo lo que me machó mucho con ese ejemplo y sí, es cierto. Sí, total. Y es que este problema Emmanuel Levinas le llama, o sea, él dice que los que se jactan de conocimiento pecan de, ¿cómo lo llama? Espontaneidad ingenua. O sea, dice que nosotros, o que los científicos, él está hablando de los científicos en general. Sí, claro. Y él dice que hay una espontaneidad en nosotros, pero que es una manifestación de nosotros, pero que es ingenua, ¿no? Okay. O sea, que no es crítica en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Entonces somos ingenuos al intentar ser portadores de la voz de otros, ¿no? Claro. Es decir, nosotros no somos los otros, nosotros no somos los que tienen los problemas, nosotros no somos esas personas, ¿no? Pero nosotros sí tenemos conocimientos que nos ayudan a resolver los problemas que ellos tienen. Okay. Entonces, lo que debemos hacer más bien es escuchar, no iluminarnos, ¿no? Nuestra posición no es la de iluminarlos, sino más bien ayudarlos a resolver esos problemas. Claro. Como que yo sí tengo ese problema cuando mencionaste el mito de la caverna. A mí me gusta
gusta mucho ese. Bueno, sí, o sea, me gusta el mito, pero sí. siento que el sociólogo no encaja ahí. ¿Sí? Sí. No sé. Pero bueno, pues. Sí. Pues cada quien. Pues cada quien. ¿Quiénes somos nosotros? Sí, bueno, para lo que juzgar? yo digo es que no es nuestro trabajo iluminar a la gente. Sí, claro. Ese es el asunto, más que otra Es cosa. que más que iluminar es como, es esto que él te decía, ¿no? O sea, abrir los ojos, o sea, porque sí, es lo que yo te decía, no, tú como sociólogo necesitas una colectividad, ¿no? Para hacer una transformación. Sí, definitivamente. Entonces es esto como abrir los ojos a lo que tú estás viendo, o sea, mostrarle a las otras personas lo que tú estás viendo para que entonces en colectividad se trabaje para lograr la transformación. Sí, justo. Hay un texto que se llama ¿Para qué sirve? No sé si es para qué sirve un sociólogo o para qué sirve realmente un sociólogo. El punto es que... Es un autor que empieza con B. Supongo que sí, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Pero es un texto muy bueno porque justo manifiesta como estas cosas, ¿no? Que la sociología, o sea, el primer capítulo se dice, bueno, la función más básica es que, eso, ¿no? Que incomoda, que está ahí para recordarle a la historia, a la sociedad y a la modernidad sus problemas. Y justamente la sociología nace con ese sentido, o sea, desde un inicio, o sea, todos los clásicos tenían eso en mente. Durkheim, por ejemplo, tiene una cita que no sé cómo va textualmente, pero parafraseándolo, él dice que ¿para qué estudiar teóricamente la sociedad si al final no nos va a servir en la vida cotidiana, ¿no? Entonces como que él tenía en mente que esta ciencia debía ayudarnos necesariamente a transformar la sociedad. Y tiene mucho sentido porque para ellos estaban viviendo en un caos, ¿no? Estaban viviendo en el caos del paso de la Edad Media a la modernidad. Y había muchas revueltas y había golpes de estado y habían ejércitos y todo eso, ¿no? Como que habían muchos cambios muy fuertes y como que para ellos debía existir algo que pudiera contener todos esos problemas y su respuesta fue la sociología. Y yo creo que en esencia, o sea, fenoménicamente, el fenómeno de la sociología, perdón, va a ir cambiando, ¿no? Sí. Va cambiando su forma en cómo se ejerce, en cómo la pensamos incluso nosotros, en cómo la trabajamos, etc. Pero esencialmente está en poder ofrecer soluciones a los problemas sociales, ¿no? Entonces, esa es la esencia de la sociología. Y es por eso mismo que la sociología necesita de otras carreras, ¿no? O sea, claro. Como que no es una ciencia, como que siempre necesitas tener otro tipo de conocimientos o de otro tipo de preparaciones para enriquecer mucho más la sociología. Justo eso te iba a preguntar, o sea, eso te iba a poner como una pregunta en la mesa, que si tú recomendabas estudiar la sociología como primera o como segunda carrera. Ay, no sé. No sé, es que mira, también está el asunto de que no todos claro. Están en la disposición de estudiar dos carreras, ¿sabes? No, pero bueno, o sea, si se diera el caso. Si se diera el caso. Y que tampoco las condiciones sociales nos permiten tal vez estudiar dos carreras, ¿no? Sí. Si sales y necesitas trabajar también. Es que depende mucho. Porque para mí yo creo que fue excelente como primera carrera, entre comillas. Pero es entre comillas, porque por ejemplo en el bachiller estuve una carrera técnica, ¿no? Okay. Y es diseño gráfico, y el diseño gráfico ahorita lo aplico pues para todo esto. Para análogos, ¿no? O sea, todo lo que hago de divulgación y en parte es porque ahí desarrollé mucho como esas habilidades. Y si no hubiera tenido esas habilidades, a lo mejor no sé qué hubiera hecho terminando la carrera. Es que creo que esa es la magia de la sociología, ¿no? Que puedes puedes pegarlo con lo que quieras. Sí, justo, sea, ¿no? Justamente ahorita estábamos, justo. Ahorita te dije que estábamos abriendo un grupo en WhatsApp de sociólogos, que hay como 200 sociólogos. Wow. Sociólogos del mundo unidos, sí, justo.
Y son personas que son recién estudiantes, están ingresando, algunos, la mayoría. Hay otros que son más grandes, que están en doctorados y así. Pero bueno, el asunto es que... olvidé hacia dónde iba este comentario. Que todo se puede pegar con la sociología. Ah, sí, entonces estábamos viendo en cómo organizar los grupos de estudio, ¿no? Y queríamos hacer como grupos de estudio por temáticas. Pero, o sea, cuando haces una lista de temáticas sociológicas, son infinitas. O sea, ustedes busquen en Wikipedia, alguna vez hice ese ejercicio, busquen en Wikipedia sociología, y creo que en la parte de hasta abajo te vienen política, como los campos, todos los campos no sé de sociología. Sí, o sea, como sociología de la salud, sociología del deporte, sociología teórica, incluso puedes dedicarte, sociología de lo que se te ocurra, sociología de la comida, sociología, en verdad de lo que se les ocurra. Hay una sociología de eso. Sí. ¿Y por qué? Y si no, pueden hacer. Exacto, ¿no? O sea, y si ustedes piensan que no, es que es imposible, debe haber. Y yo creo que también eso aprendes mucho en la carrera de sociología, que cualquier cosa que se te ocurra ya se ha dicho antes. Ajá. Claro. A lo mejor no tan preciso como tú lo estás pensando, pero sí en algo han de tener las historias del pasado con tu idea, ¿no? Entonces... está padre eso, ¿no? Que hay muchos campos en los que la sociología puede participar. Claro. Y por eso yo tengo muchos problemas cuando desvirtúan mucho a la sociología, ¿no? O sea, cuando no se dan cuenta del potencial que tiene la sociología para transformar como todos los diversos cambios, o no transformar, ¿no? Sino contribuir más bien, ¿no? Yo creo que sería como contribuir a mejorar esas otras disciplinas o el objeto al que se refieren esas disciplinas. Fíjate que a mí me ofende muchísimo, y hace rato lo estábamos platicando, ¿no? Que a mí me dicen, es que no pareces socióloga, ¿no? Sí. Ese es un comentario como muy banal, sí. Pero a mí me ofende muchísimo que me digan, es que no pareces socióloga, porque hay un estereotipo igual que el de filosofía o el de derecho, ¿no? Sí. Que el sociólogo tiene que estar ahí de chairo, de rojillo, ¿no? Y tal, y no, o sea... Hay varias corrientes sociológicas que no solo es Marx, ¿no? O sea, no todo de la vida Marx, y que incluso, no sé, o sea, yo, por ejemplo, no he usado tanto o no he estudiado tanto a Marx, sino como a otros autores que me llaman más la atención, que me sirven más en un contexto específico. En mi contexto, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me ofende muchísimo que me digan, es que no pareces socióloga, ¿no? Ajá. ¿Cómo se tendría que ver un sociólogo, no? Definitivamente. Hasta me compré un suéter de jerga para andar sociológica. Sí, y es este estereotipo muy... ¿Cómo dijiste la palabra? ¿Cuál palabra? Que desvirtúa, ajá. O sea, muy desvirtuoso. Desvirtuante hacia ajá. El sociólogo que piensan, no sé, o sea, cuando yo digo que soy socióloga, por ejemplo, con nuevas personas que conozco, más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces dicen, ay, la chaira, ay, la que nomás hace huelgas, ay, sí. La que organiza el paro, la manifestación, y sí, o sea, sí. Y sí. Ajá. Pero no nada más es eso, ¿no? Sí, definitivamente, eso es bien importante. Si eres sociólogo, debes estar dispuesto a criticar la sociedad hasta sus últimas consecuencias. Sí. O sea, porque hay cosas que hay que defender, ¿no? Bueno, o sea, ok, vamos a... recapitular. No, o sea, como que entrando a otro tema. Ajá. Uno de los temas que por ahí preguntan mucho es si el sociólogo necesariamente debe estar comprometido con la sociedad, ¿no? O sea, como comprometido con transformarla y así, ¿no? Y usualmente son los casos, a mí me da mucha risa porque quien lo dice son sobre todo los que se creen positivistas, ¿no? O sea, claro. Los que se creen... Pero el padre de la sociología, Auguste Comte, pensaba que era necesario hacerlo, claro. ¿no? Entonces, yo creo que inevitablemente en algún momento te confrontas a una decisión ética y moral
de hacer caso o hacer caso omiso de los problemas sociales, ¿no? Fíjate que, ustedes disculparán, yo siempre me acuerdo como de cosas que leí, no me acuerdo dónde las leí, pero tengo el conocimiento, o sea, eso sí. es lo chido, ¿no? Ajá. No me acuerdo dónde lo escuché, dónde lo leí, en donde decía, no me acuerdo si hablaba de los sociólogos o de los filósofos, en donde decían que los verdaderos filósofos o sociólogos estaban afuera, o sea, porque decían, nosotros pensamos que los sociólogos son los que están dando cátedra en las universidades, enseñando en los doctorados y tal, ¿no? Uh-huh. Pero los verdaderos sociólogos siento yo que son los que están afuera, ¿no? Uh-huh. O sea, que vale más estar afuera apoyando, transformando y tal, que estar repitiendo una cátedra trimestre tras trimestre, que incluso... Toda una crítica directa a la UAM porque es la única que va en trimestre. Semestre, cuatrimestre, ¿no? Que hasta repites los mismos, o sea, repite el mismo chiste, entonces sí. No está generando nuevo conocimiento. Como que se escucha a sí mismo. Exactamente, no está generando un nuevo conocimiento, no está generando una verdadera transformación, uh-huh. O sea, solo está como que, ¿no? Sí. O sea, sí, yo sí creo que, o sea, regresando otra vez a Comte decía que es necesario el trabajo teórico, ¿no? Claro. O sea, decir que estás afuera no significa que te aísles de la reflexión teórica, ¿no? Claro. Entonces, solamente aclarar eso, ¿no? Sí. Porque estar afuera es necesitamos decir... aprender, o exacto. sea, también necesitamos profesores, maestros, senseis, no sé cómo se diga, pero, o sea, también necesitamos aprender de alguien, uh-huh. ¿no? Pero, ¿qué tan, no sé, o sea, qué tan mal ya estamos que los buenos sociólogos, o sea, los están repitiendo una clase año con año, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente. Sí, como que la sociología no pierde mucho su sentido si no hay un impacto uh-huh. fuera de la academia. Claro. Uh-huh. Y justamente mi problema y por el cual comencé a trabajar en análogos es que yo estuve trabajando con doctores en la academia uh-huh. y yo veía que los doctores escribían para ellos, ¿no? O sea, no escribían para la gente de afuera. Y obviamente todos los científicos escriben para científicos, pero hay muy poca labor de difusión en sociología y pues quería compartir un poco de eso claro. Con este proyecto y pues hacer más evidente esta labor. Y yo creo que si se hace más evidente esta labor, va a generar un futuro mejor para los sociólogos y para todas las personas que pues de todo. Que trabajen. Uh-huh. Ajá, sí. Fíjate que yo soy bien fan de tu proyecto de la sociología en el metro. Ajá, ya, sí. O sea, como vayan que a ver ese nada más lleva un capítulo, pero está padrísimo, o sea, bueno, yo que te conozco, que soy tu amiga y tal, como verte uh-huh. hablando en un vagón del metro fue wow, ¿no? Uh-huh. Wow. Pero o sea, como verte haciendo eso me hizo recordar mucho a los que hacen los MPs y los jueces, ¿cómo se llama? Las actas de fácil lectura para los niños. Como información amigable, bueno, no sé. Se llaman algo de fácil lectura, uh-huh. Así se llama, fácil lectura. En Estados Unidos hay como, creo, no sé si estoy diciendo algo mal, pero creo que hay como una ley de información amigable, uh-huh. que se trata de que las leyes y todo eso se informen de forma que todos puedan tener acceso. Justo pasa eso, y aquí en México, te digo, se llama acta o constancia de fácil lectura, algo, es una palabra y luego fácil lectura, que normalmente es para los niños, pero, o sea, también he visto que son para personas, por ejemplo, personas que hablan náhuatl o uh-huh. alguna otra lengua, lo escriben en su lengua, uh-huh. o personas tal vez que... Es que los abogados se pasan. Sí, o sea... Yo estudié un año de Derecho y, o sea, yo sé que muchos amarán la carrera, pero yo dije, yo paso de esto porque no pude. Es complicado, es que ahí hay algo también que se tiene que transformar. Sí, ¿no? Yo creo que hay mucho elitismo en las carreras sociales. Sí,
Pero fíjate que, bueno, regresando a lo de las actas, a mí, o sea, yo chillo por todo, y leyendo estos de fácil lectura, ay, no, o sea, el juez les explica, ya voy a llorar, les explica a los niños, o sea, le dicen, oye, por ejemplo, ahora que estuve en una manifestación de los padres de niños con cáncer, ahí apoyando y también bien luchando. socióloga. Luchando por mi causa también. Sí, definitivamente. Y veía esto de fácil lectura de una mamá que había ganado un amparo para que le dieran a su hija medicamentos para leucemia, y estaba súper bonito que a la niña le llegó su acta de lectura fácil y el juez le decía, tu mami estaba muy preocupada porque no te daban tu medicamento. Ya hablé con los médicos que te atienden y ellos me dijeron que sí tenían el medicamento, pero que te tenían que hacer un estudio primero, o sea, así, ¿no? Y igual pasa, por ejemplo, con personas que tal vez no, o sea, con todos los que no podríamos entender fácilmente un acta del MP, y siento que tu proyecto es un poco, ¿no? Sociología de fácil lectura. Sociología. O sea, análogos a lo que hiciste esto del metro, que obviamente, o sea, pues también nosotros estudiambres, pues viajamos en el metro, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que trabaja en el metro que tal vez ni siquiera sepa lo que es la sociología, para qué sirve y tal. Y como este proyecto, justo lo veo como sociología de fácil lectura, ¿no? Y llevas la sociología a todos, no nada más se queda aquí para nosotros, para farolear, para, ¿no? O sea, va... Sí, para más... hablar nada más. Ajá, justamente. Sí, justo, y creo que la idea era eso, y creo que poco a poco lo he ido logrando. Y y yo creo que en general como que los sociólogos deberíamos de tener esta apertura, ¿no? De hablar qué es la sociología, para qué sirve. Claro. Y trabajar. La verdad es que es una ciencia muy nueva en el mundo. Sí. Y mucho más en países como los nuestros. O sea, que no tienen, a lo mejor no es la carrera con mayor visibilidad y todo eso. No, déjate. Pero tenemos... Es la Sí. segunda carrera peor pagada. Sí. Pero yo creo que tenemos mucho trabajo como sociólogos para hacerlo. Y eso a mí me motiva más para hacer sociología, ¿no? Sí. O sea, porque creo que es muy importante y creo que debería ser muy valuada. Y quién sabe, en unos años a lo mejor, y esperemos que sea... que esté mejor valuada la carrera. O sea... Esperemos. Que esté... Sí, yo creo que sí. Estamos luchando sí. por Sí, por reconocimiento. Por reconocimiento, sí, justo. Sí. O tú quieres hacer otra pregunta. Bueno, solamente unas preguntas rápido y... Ok. No, ya para cerrar. Sí, para cerrar. Okay. Sí, justo esta pregunta siento que es para cerrar. ¿Crees que existe como un perfil para estudiar sociología? O sea, un perfil específico para estudiar sociología. Porque tú hablabas mucho, por ejemplo, de tu contexto familiar. Y yo no hablé tanto como de mi contexto familiar. Pero, por ejemplo, mi abuelita, que en paz descanse, siempre fue así como... Mi familia es de Tepito. Entonces, pero de Tepito del viejito, antes del temblor del 85, un barrio, o sea, barrio. Y mi abuelita organizó a las señoras amas de casa para ir a pedir que hicieran un kinder, porque no tenían kinder en la colonia, ¿no? Entonces mi abuelita acá organizaba las juntas vecinales, y cuando llegamos acá, a donde vivo yo ahora, ella organizaba las juntas vecinales, y si temblaba, mi abuelita, o sea, no había terminado de temblar, y mi abuelita ya estaba haciendo té para todos los vecinos y tal, ¿no? Siento que yo tengo como mucho esa escuela de... Sí, yo creo que es bien interesante eso que planteas, porque ahorita eso se ve raro. Pero en la historia de la humanidad, la organización así nace. Ajá, o sea, así nace la organización, ¿no? Justo. O sea, las familias se organizaban y actuaban y todo eso, ¿no? Sí. Pero en la modernidad, la individualidad está muy cañona. El pensamiento liberal. Exacto, el pensamiento liberal y el pensamiento individual está muy cañón. Y nos hace pensar, o más bien,
hace que eso sea lo fuera de lo normal. Fuera de la norma, la claro. normalidad, ¿no? Pero entonces yo veo esto, por ejemplo, yo veo esto y siento que tu contexto y mi contexto se prestaban mucho como para impulsarnos a ser sociólogos, Sí. ¿no? Sí creo que hay factores que nos pueden impulsar a hacerlo, pero yo creo que lo único que el único perfil ¿Prevalece? Que debe de... Sí, la única característica del perfil que debes de tener es que tengas una pasión por transformar los problemas de la sociedad. Ese sería lo que yo diría, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, quiero transformar, pero no me gusta leer. Sí. No sé. A ver, o sea, yo no leía mucho, o sea, te lo prometo. Yo no leía mucho o sea, imagínate, en la primaria yo era el que más lento leía y a mis papás hablaron con eso. Yo leo muy lento. O sea, hablaron con mis papás porque tenía problemas de lectura, ¿no? Entonces, y la verdad es que aunque mejoré mis problemas, no leí hasta la prepa. En la prepa leí mi primer libro de filosofía y ahí fue donde me quedé. Y con la filosofía y después con la sociología. Y hoy devoro libros, ¿no? O sea, me gusta. Claro. Pero yo creo que si no te avientas, pues no... Sí, no. toda la razón. Yo siempre he leído, o sea, como que mi tía mamá, a mi hermano y a mí como que siempre en Navidad nos llegaba libros, ¿no? Abajo del árbol y tal, ¿no? Sí. Y mi hermano lee así, o sea, así. Sí. Y yo siempre he leído muy lento y tuve que tomar un curso de lectura rápida. Órale, para leer como el promedio. No manches. Te lo juro. Órale, eso no lo sabía. Te lo juro. No lo sabía, sí. Eso está intenso. Porque ya lo tomé en la universidad. Órale. Porque, o sea, en la universidad, no sé, yo tuve una clase con un profesor que decía, tienes que leer 300 páginas diarias para cubrir el plan, ¿no? Y entonces yo veía que todos... Y yo leía muy despacio. Y sí entendía y sí comprendía, porque cuando me hicieron el examen, leía más lento que el promedio, pero comprendía más que el promedio. Claro. Y entonces... dije, no, o sea, necesito... Yo dije, voy a salir de que leyendo 600 palabras por minuto, 0. Leo el promedio, pero, o sea... Pero bien. Pero bien. Claro. Bien. Sí. No, yo creo que eso... Es que esos son medios para un fin, sí, ¿sabes? Sí, o sea, leer, escribir y todo eso son medios para un fin. Pero eso no significa que lo debas de hacer mal, ¿no? Claro. O sea, porque conozco a muchos estudiantes que no leen y que no escriben, ¿no? Entonces, si quieres ser un buen sociólogo, debes aprender a escribir y debes de aprender a leer. Y a hablar también. Y a hablar, y obviamente para tu contexto, ¿no? Porque hay lugares para donde no lo necesitas, pero, o sea, quiero decir, si vas a una comunidad indígena no van a ver que tu ortografía sea la mejor, ¿no? Pero si vas a, o sea, Pero, ¿sabes? Si vas a una comunidad indígena y descubres algo que le puede servir, o sea, algo que ellos hacen, que nos puede servir para transformar acá. Ah, eso también. Sí, o sea, tienes que llegar a escribir, o sea... Sí. Sí, exacto, debes de aprender a escribir, debes aprender a leer, también debes aprender matemáticas, debes aprender estadística. Todos los que piensan que entran a sociología, a psicología o tal, por no llevar matemáticas... No se metan a ninguna carrera. No se metan a ninguna carrera. Tengo un conocido, ya que manda aquí gente, no le gustaba leer, o sea, pero nada. Se dice, el amigo de un conocido. El amigo de un conocido, el hermano, el primo de un amigo, no le gusta leer, pero ni el menú del restaurante, o sea, así. Y entonces sus papás le dijeron, o sea, tienes que estudiar una carrera. Pues chef, porque no quiero leer. O sea, solo voy a cocinar. Sí. Se tuvo que chutar libros en donde te enseñan cómo preparar la carne. Sí, todo. Los métodos de cocción. Para todo necesitas leer, para todo necesitas matemáticas. O sea, necesitas los gramajes, convertir, tal, ¿no? O sea... Sí. Para todo necesitas leer y matemáticas. No eligen una carrera para no elegir otra. Para no hacer algo. Para no hacer algo, sino eligen para hacer algo más bien, ¿no? Claro. Y en sociología tienes que aprender estadística e incluso
hay personas a las que terminan yéndose por ese camino, ¿no? Que les Claro. gusta más y eso está excelente, ¿no? Y está padre. También a los que les gustan los números no tengan ese prejuicio de que solamente van a leer, ¿no? O sea, también van a hacer matemáticas Sí. y hay cosas muy interesantes que hacer desde las matemáticas con la sociología. Y eso está bastante interesante. En conclusión, estudien sociología. En conclusión, Estudien sociología. Sí, yo creo que la sociología nos da las herramientas teóricas y metodológicas para transformar la sociedad, y yo creo que por eso es importante estudiar, y más en un contexto como el mexicano. Sí, y en Latinoamérica en general, ¿no? Tengo amigos de la UAM, de cuando yo entré, que ahora están en Latinoamérica trabajando por transformar también, ¿no? O sea, todo. Y que hay cosas muy interesantes aquí en Latinoamérica, o sea, hay cosas muy interesantes que ver, Sí. desde la visión sociológica, y que aportar Uh-huh. también, ¿no? Entonces, estudien sociología. Sí. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Uh-huh. Y apoyen mucho este contenido. Espero que les guste y compártalo con sus amigos, familiares, con sus compañeros de la universidad, Sí. en sus grupos de Con WhatsApp, sus abuelitos, en Instagram, con sus en Twitter, vecinas, con sus vecinas, con sus primos, en todos lados, porque todos con somos todos. sociedad. Todos somos sociedad. Y vayan a seguirte. A Análogos y a Nefrópata. Nefrópata con un guión abajo. Sí. De todas maneras voy a ver si los pongo por acá. A ver si Y si aparece. no, van a estar en la caja de suscripción, Okay. en la caja de comentarios. Sí. Ahí pues está toda la información de nosotros. Que ahí pueden ver un poco cómo es que porque, o sea, hacemos sociología muy diferente también, ¿no? Sí. Tú y yo Sí. hacemos sociología muy diferente. Muy Entonces, diferente. para que vayan a ver Pues, cómo lo hacemos. cómo hacemos sociología. Ajá. Eso está padre. Sí. Que ella está como enfocada en sociología de la salud. Y de la educación Y de un la poco educación, también. claro. Yo también de la educación, pero como que Con otro enfoque. Sí. X. Vayan a ver nuestros Vayan proyectos. a vernos. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Bye. Chao.